tardes, creo que ya estoy en abierto. Mi nombre es Fermín Ojeda, soy el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura y les doy la bienvenida a todos a esta jornada sobre el cese de actividad post-COVID que Fraternidad ha tenido a bien pues, convocarnos y permitirnos participar en este evento tan importante. Les comunico además que esta sesión va a ser grabada y que habrá un turno de preguntas que se abrirá pues al final, en el que ustedes podrán ir formalizando las preguntas en el chat que se ha abierto al efecto. Y además es importante para Fraternidad y para todos nosotros también responder al cuestionario que al final pues, se les va a poner a su disposición para que lo rellenen si a bien lo consideran. Seguidamente le doy la palabra a mi compañera presidenta de Lanzarote, Lourdes, para que también pues, salude a los compañeros de la isla. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos. Primero, gracias a Fraternidad por la invitación, ¿no? Lo digo no solo como presidenta del Colegio de Lanzarote, sino también del Consejo Canario. Para mí, haberse adelantado tanto a este tema me parece importante y sobre todo porque de alguna manera creamos puente, ¿no?, entre las propias asesorías y entre la mutua, en este caso la mutua Fraternidad, por lo cual lo veo muy acertado. Y yo voy a dar el paso a mi compañera Mercedes, la presidenta del Colegio de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias a todos y gracias a Fraternidad MUPRESPA por haber contado con los tres colegios, en este caso, para esta jornada de cese de actividad post-COVID. Y yo, sin más dilación y para estar en el riguroso cronómetro del tiempo que llevamos, doy paso a Rafael Mateu Martín, técnico del área de prestaciones temporales de Fraternidad MUPRESPA. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros tres por habernos invitado y a todas las personas que están escuchando esta webinar, y espero que les sea útil, como nos ha sido a nosotros útil a lo largo de todos estos 2 años que hemos estado de pandemia y luchando con todas estas prestaciones que son un poco complejas. Bueno, pues sin más dilación podemos empezar. Voy a compartir la pantalla. A ver si podemos compartirla. A ver. F5. Ahora. ¿Lo veis todos? Sí, perfecto. Bien. Bueno, pues a lo largo de esta exposición, y debido al gran número de prestaciones existentes que han ido creando a lo largo de estos 2 años de pandemia, creo que es muy necesario, en un principio, explicar las abreviaturas que utilizaremos a lo largo de toda la exposición, para luego proceder a explicar cada una de ellas de una manera un poquito no entrando en mucha profundidad, porque para eso está la presentación, que podréis tenerla una vez que finalice esta exposición y disfrutar de ella cuantas veces queráis. Así que la primera que nos encontramos es la exención de cuotas de la Seguridad Social, que son las exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social y la formación profesional, que, como ya veréis, se darán 3 veces en los 24 meses, a partir de marzo del 2020. La siguiente es el PECATA, que es la primera prestación de cese de actividad, que es la prestación extraordinaria de cese de los trabajadores autónomos. El PUECATA, que es la prestación más gorda, que es la prestación ordinaria extraordinaria de cese de actividad de los trabajadores autónomos. El PECANE se ha definido como la prestación especial no encuadrable, y esa estará formada por 2, la PECANE 1 y PECANE 2, como veremos ahora. El PTCATA, que es la prestación extraordinaria para los trabajadores de temporada. Y por último, el POCATA, el famoso y el conocido cese de actividad, malentendido, desempleo de los autónomos, que viene desde noviembre del 2010. Entonces, desde la proclamación del estado de alarma
allá en marzo de 2020 hasta febrero del 2022, se han sucedido numerosas leyes en formatos de reales decretos ley, que han ido conformando las prestaciones de cese de actividad extraordinario, con la finalidad, y muy importante, de paliar los momentos difíciles por los que han pasado la pequeña y mediana empresa y los autónomos. Así, durante los 24 meses que ha durado esta prestación, estamos hablando hasta febrero del 2022, no sabemos si continuará, pero vamos a pensar y esperemos que se pare aquí. Durante estos 24 meses se han conformado 6 reales decretos y 22 prestaciones, o como lo queráis decir, 22 artículos. Con todo ello, se ha intentado cubrir las diferentes realidades en las que se han visto envueltos estos autónomos, ya sea por la reducción de ingresos en la actividad o por el cierre de sus negocios provocados por la pandemia. Habrá que recordar pues, el tema de las peluquerías en su momento o el tema de aquellas actividades que no eran esenciales. Todo ello hay que recordar que es para intentar llegar y ayudar al mayor número de trabajadores autónomos que se vieron afectados. Pero no hay que olvidar que para todos aquellos trabajadores autónomos que desgraciadamente han finalizado su actividad porque no han podido soportarlo, existe y sigue existiendo la prestación de cese de actividad, el POCATA, que llevamos prestando nosotros por todo el sector de mutuas y el INS desde noviembre del 2020. Pero todo ello lo veremos a continuación. La primera prestación que, bueno, antes de nada, lo que la exposición va a ir dirigida no en función del periodo cronológico, sino en función de los tipos de prestaciones especiales que nos vamos a ir encontrando. Así, por lo tanto, el primero que vamos a hablar es del PECATA. Esta prestación se hizo extensible para todos los trabajadores autónomos. Hay que recordar que se encontraran o no con la cobertura de cese de actividad, implementándose necesariamente con carácter de urgencia tras la proclamación del estado de alarma en el Real Decreto 463/2020 y así evitar, en la medida de lo posible, el impacto que esto supondría en un gran número de autónomos, ya se vieran por el cierre forzoso de la actividad o por la reducción de su facturación, ya que, por ejemplo, en la reducción de la facturación, aquellos trabajadores que el mes anterior a su solicitud tuvieran unos ingresos, una facturación por debajo del 75% del semestre natural anterior, tendrían acceso a este POCATA. Por consiguiente, no me cabe más que decir que esta prestación era, como se suele decir vulgarmente, un café para todos, en el sentido de que fue mucho más laxa de las que vendrán o las que precederán con posterioridad. Hay que indicar que esta prestación no consume ni descuenta prestación a futuro. Y otra cosa muy importante es que el trabajador en su momento se podía dar de baja sin que finalizara esa prestación, sino que podía seguir finalizando hasta que se agotara esa prestación. Bueno, la siguiente es la exención de cotizaciones. Nos vamos a coger nuestra máquina del tiempo, porque yo lo quiero explicar así, y nos vamos a ubicar en el 1 de julio del 2020. Empiezan ya a aparecer las primeras normas con la finalidad de aliviar la carga que supone el ejercicio de la actividad de los autónomos en tiempo de pandemia. Entre estas primeras ayudas nos encontramos las exenciones a la cotización, Tesorería General de la Seguridad Social, donde las mutuas en ningún caso tenemos margen de maniobra. Pero hay que recordar que siempre, para poder acceder a estas exenciones, no podrá estar percibiendo ninguna prestación de cese. Por lo tanto, con carácter general, la exigencia para poder acceder es, en este caso, encontrarse dado de alta, mantener el alta y venir percibiendo una prestación anterior. Esto será muy común en las prestaciones venideras, ya sea, en este caso,
el pecata cuando hablamos de las primeras exenciones. Es decir, la primera es de julio, que la regula el artículo 8 del Real Decreto 24/2020. O habrá que estar percibiendo, o haber percibido, mejor dicho, el PECANE 2.2 o POECATA 3 cuando hablamos de la segunda exención, allá por junio de 2021, regulada en su artículo 5 del Real Decreto Legislativo 11/2021. O si hablamos de la tercera exención y última, por ahora esperemos, habría que estar percibiendo el PECANE 2.3 o el POECATA 4, cuya regulación se encuentra en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 18/2021. Todas ellas, como veréis, tienen o van decreciendo estas ayudas en función del momento en que se solicita, ya sea la primera de 3 meses, que van de 100 al 25% en función del mes, la segunda del 90 al 25 durante los 4 meses, o la última del 90 al 25 igualmente. También hay que decir que estas prestaciones tienen que pedirse en un plazo determinado y no tiene efecto retroactivo. Bueno, volvemos a dar un salto en el tiempo y nos ubicamos en octubre del 2020, donde una vez que finaliza el periodo estival, la pandemia sigue haciendo estragos, volviendo de nuevo a cerrarse un montón de actividades por parte de las autoridades. Pero en ese momento ya esta gestión se traslada a las comunidades autónomas, naciendo en ese momento el PECANE 1 como sucesor del PECATA. Al colectivo al que va dirigido es aquellos autónomos que, y esto es muy importante, se produce el cierre total de la actividad por parte de la administración pública. No vale que el cierre viniera, por ejemplo, por parte de un órgano sanitario, dígase un médico. Por ejemplo, es que el trabajador, el autónomo, ha cogido COVID, tiene que estar en cuarentena y la actividad no puede seguir. Esto no podría ser, no podría solicitar el PECANE 1. En todo caso, el solicitante para esta prestación no requerirá periodo de carencia para el acceso a la misma, pero sí obligado a encontrarse de alta durante todo el periodo que estuviera percibiendo la prestación. Y esto, muy importante, durante ese periodo igualmente se le exonerará de seguir cotizando durante ese tiempo. La prestación económica, con carácter general, porque como se puede ver en el punto 5 de la plantilla, varía en función de las distintas situaciones, será el 70% de la base mínima de cotización por actividad. Aquí tengo que decir una cosa. Cuando se refiere a la base mínima de cotización de la actividad, no es por la situación jurídica del autónomo. Dicho de otra manera, un autónomo societario, su base mínima es era la de 1.214,10. Pero a efectos de prestación es la actividad, no el régimen jurídico, el que predomina. Por lo tanto, en este caso se le hubiera abonado 944,40. Lo mismo sucede con aquellos trabajadores autónomos, por ejemplo, que son de mercadillos, cuya base de cotización era la base mínima de 500 y pico euros. Por lo tanto, a esos señores, su abono era el 70% de esos 500 y pico euros, no los 944,40 euros. Al igual que sucede con el PECATA, el PECANE no consume duración de futuras prestaciones de cese de actividad, pero sí, como veremos, supondrá llave para las prestaciones venideras. Cabe referir igualmente que esta prestación es incompatible con el cuenta ajena siempre y cuando sus ingresos sean superiores al 1,25% del salario totalmente con la realización de otro trabajo por cuenta propia.
Independientemente, existen otras incompatibilidades como el percibir las prestaciones que impida trabajar, etc. La siguiente que nos encontramos es el PUECATA, que corresponde al cese ordinario, pero adaptado a las circunstancias sobrevenidas del COVID. Y en este caso, compatibilizándolas con la continuidad de la actividad, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, pero, como veremos a continuación, con unas excepciones. En este caso, se pretende con esta medida garantizar unos ingresos que ayuden a mantener la actividad, y yo la verdad es que lo asemejo como que en el título 5 de la Ley General del cese de actividad haya metido un artículo más, porque es muy parecido, con ciertos matices, como os he dicho. Bueno, una de las semejanzas es que en el POCATA, en todos los casos, se exige estar dado de alta, pero en este caso se requiere tener carencia. Aquí la difiere del resto de prestaciones especiales, a la fecha de la solicitud, toda vez que esta prestación se hace incompatible con la edad de jubilación o estar jubilado. Y, como he dicho antes, existen unas excepciones con el desarrollo de la actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, no pudiendo superar en 1,25 o en 2,2%, 2,2 del salario mínimo interprofesional. Esto es una diferencia muy grande respecto del CATA normal, porque como hay que recordar que el CATA es el cese definitivo de la actividad. Bien, al igual que sucede con el resto de prestaciones, este acceso a esta prestación lleva aparejado la concatenación de otras prestaciones previas, pero tiene una excepción sobre el resto de prestaciones, que puede accederse de manera, lo que nosotros llamamos, directa. ¿De qué manera? Teniendo al menos 12 meses previos de cotización al cese, exactamente igual como si se accediera al cese, al CATA normal, es decir, con los mismos meses. Y aquí surge, o tengo que pararme, ya que, como pueden ver en la transparencia, a lo largo o cuando se ha ido desarrollando la normativa, las normativas se han ido complicando en su acceso. En este sentido, las mutuas nos vimos obligadas, a través de la Asociación de Mutuas, a comunicar al Ministerio que nos interpretara en muchos casos esos accesos, ya que muchas consultas de asesores venían derivadas de estas problemáticas en la carencia o en el acceso. El propio Ministerio nos dio las normas a seguir, tal como lo tienen en esta transparencia, y desde Fraternidad Muprespa se creó esta herramienta que la tienen ustedes en la página web, para que, en este caso es la del PUECATA 5, para ver si el trabajador que solicitara este PUECATA 5 pudiera acceder metiendo todos los datos que en ellas se solicitan, porque se juega con un montón de posibilidades, que tenga desde el año 2019, que tenga anterior, que haya percibido PUECATA 1, PUECATA 2, PUECATA 3. Supongo que habrán utilizado esta aplicación, y los que no lo hayan utilizado pueden verla, porque sigue colgada en nuestra página web. En este caso, en el caso de los requisitos económicos, estos varían en función del PUECATA solicitado, pero no solamente porque varíen por los periodos de análisis, sino que varían también los conceptos, ya que, como pueden observar, en el PUECATA 1 y PUECATA 2 se habla de una reducción de facturación, mientras que el PUECATA 3, PUECATA 4 y PUECATA 5 cambia la redacción y habla de ingresos fiscalmente computables, conceptos que son totalmente
distinto. En este sentido, hay que decir que las prestaciones especiales no son entendibles como otros ingresos de la actividad, sino como rendimientos del trabajo. Pero las ayudas que durante este tiempo han venido percibiendo los autónomos a través de las comunidades, de los ayuntamientos, sí se considerarán ingresos de la actividad. Bien, también hay que indicar que todo esto nos vendrá dado por parte de la agencia tributaria, que es la que nos marcará las pautas y serán ellos los que realicen estas revisiones de los requisitos económicos. Bien, pero claro, me pueden preguntar, ¿y qué hacemos con aquellos trabajadores que se encuentran en estimación objetiva? Porque claro, en estimación directa es muy fácil, pero en estimación objetiva, bueno, la norma en un principio hablaba de que se podía justificar mediante cualquier documento admitido a derecho. Pero claro, esto es un poquito así. Entonces, con posterioridad, se establece un nuevo método, un poco más objetivo, donde viene a decir que para aquellos trabajadores donde el número medio podrán acceder o tendrán cumplido este requisito, cuando el número medio de afiliados y en alta a 4 dígitos del CENAL al que pertenezca el trabajador se reduzca en más de un 7,5% sobre el segundo semestre del 2019, podrán acceder a este o cumplir con este requisito económico. Pero al igual que he dicho con la agencia tributaria, será la propia Tesorería General de la Seguridad Social las que nos marque la pauta, ya que nosotros actualmente desconocemos si esto será a nivel nacional, a nivel comunidad autónoma, a nivel provincial. Es que lo desconocemos. Otra cosa muy importante que hay que decir es que esta prestación sí descuenta meses de duración en los futuros POCATA que se soliciten. También hay que recordar que todas estas prestaciones, ya sea el PKN1, ya sea el PTCATA, todas son resoluciones, digamos, que son susceptibles de revisión para una resolución definitiva. Y estamos pendientes por parte del Ministerio de recibir todas las pautas para poder resolverlas. Como hemos comentado anteriormente, al principio de la exposición, la ley intenta llegar o proteger o ayudar a todos los autónomos posibles. Y en este sentido nos encontramos ante el PECANE 2, que podemos definirlo abruptamente como un cajón donde tienen cabida los trabajadores autónomos que no han podido acceder ni a ninguna prestación de cese, dígase un PECATA, un PUECATA, no hayan podido acceder a una exoneración, a un POCATA. Me viene al ejemplo un trabajador que se diera de alta el 1 de enero del 2020. No puede acceder. Entonces, los requisitos de acceso, tanto económicos como formales, son más suaves, pero, igual que los anteriores, requieren de haber percibido algo anterior. Es decir, para, por ejemplo, percibir el PECANE 2.3, debía haber percibido un PECANE 2.2 o un PUECATA 3. O, si quería percibir un PECANE 2.4, tenía que haber percibido un PECANE 2.3 o un PUECATA 4. Como requisito general, a todos los PECANE 2 es la falta de carencia, es decir, no necesita la carencia para poder acceder a la prestación. Donde ésta asciende, en este caso, difiere del PECANE 1, porque recordamos que el PECANE 1 era el 70% de la base de cotización mínima por actividad.
Pues en este caso será el 50% de la base de cotización mínima por actividad, exceptuando cuando haya más de un beneficiario de la unidad familiar, reduciéndose en ese caso al 40% de la base de cotización mínima. Pero hay que recordar también que para este PKN2, el trabajador, durante todo el tiempo que está percibiendo la prestación, debe seguir cotizando. Y es a partir del PKN 2.3 cuando la mutua, junto con la prestación, le abonará la parte equivalente de cese que hubiera abonado a la tesorería. Cabe decir que en estos casos se hace incompatible con el trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. Pero por cuenta ajena, la norma, con anterioridad al PKN 2.3, se permite siempre y cuando no alcanzo el 1,25 del salario mínimo interprofesional. Por último, la última prestación que nos encontramos es el PTCATA, que va destinado o tiene como objeto la cobertura de cese de actividad para todos los trabajadores de temporada que hubieran desarrollado un único trabajo por cuenta propia y, en todo caso, en el supuesto de encontrarse en pluriactividad, no superaran un determinado número de días, tal como pueden ver en el punto 4 de la plantilla, de la presentación, así como establecer unos límites de ingresos para poder cumplir con el requisito. Igual que en el anterior, el acceso a la misma no requiere carencia y, por lo tanto, tampoco descuenta de futuros reconocimientos de prestación, es decir, que no descuenta, donde a su vez la prestación es el 70% de la base de cotización mínima, quedando el trabajador exonerado de la cotización durante el tiempo que esté percibiendo la prestación. Bueno, y si esto eran las prestaciones de cese extraordinario, ya añadimos otro cese extraordinario mayor y con una peculiaridad determinada. Así, por lo tanto, mejor dicho, el 19 de septiembre de 2021, como todos sabrán, se produce la erupción del volcán en la isla de La Palma, surgiendo, en este caso, otra situación que viene a agravar la ya más malograda situación de los autónomos que venía provocado ya por la pandemia. Y debido a esta situación tan complicada, el gobierno se ve obligado también a adoptar unas medidas especiales dirigidas a los trabajadores autónomos afectados por una acción directa del volcán y transcribiéndose en la disposición, transformándose esta situación en la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 18/2021, creando tres casuísticas. Yo la defino como la geográfica, la de impedimento o la económica. La primera, pues aquellos que se vieron obligados como consecuencia directa de la erupción volcánica. Me viene a la cabeza, pues imaginémonos, un supermercado Spar en Todoque, que desgraciadamente fue arrasada por la lava. Lógicamente, esa actividad no puede continuar. Por lo tanto, a estos trabajadores, que lógicamente pedirán o continuarán con un cese de actividad, no necesitarán cumplir con el periodo de carencia y los 5 primeros meses no se contarán para descontar en futuros ceses de actividad, si continuara. Porque aquí hay que decir que se generó bastante ruido en el sentido de que la gente que quería pasar o que quiere pasar al cese de actividad se les obligaba
por cese de actividad a darse de baja en el régimen de autónomos. Y actualmente se ha modificado en el apartado de situación de fuerza mayor, porque ¿qué más fuerza mayor que el volcán? Y estos trabajadores que quieran solicitarlo de carácter temporal no necesitarán darse de baja en el régimen de autónomos. Eso lo veremos a continuación. Otra situación también, por consecuencia directa, es los afectados por esa erupción, que vinieran percibiendo a 30 de septiembre del 2021 un PKN 1.2, un 1.3, un 2.3 o un PUECATA 4. En estos casos, igual, no necesitarán carencia y los 5 primeros meses no se tendrán en cuenta para la percepción de la prestación futura de cese de actividad. La siguiente casuística es los afectados por la suspensión temporal de la actividad por los daños ocasionados por el volcán. Me viene a la cabeza que la LP2, es decir, la autopista LP2 que quedó cortada, imaginémonos que tiene un trabajador un bar en Tazacorte. Lógicamente, ese señor no puede llegar a ese bar, desde a lo mejor está en la capital. Entonces, en estos casos, se establece la obligatoriedad de estar dado de alta en el RETA o en el REMAR el 19 de septiembre del 2021, es decir, cuando se produce la erupción volcánica, y estar al corriente de pago. Realmente, si se lee la ley, es una prestación similar al PKN 1. Es decir, podrán solicitarlo dentro de los 21 días naturales siguientes a la suspensión, teniendo como derecho al nacimiento de la misma a partir del día siguiente, como máximo hasta el día 28 de febrero. Si se presentara fuera de plazo, lógicamente tendríamos que irnos, o el inicio del devengo empezaría el 1 del mes siguiente a la solicitud. La prestación será, en este caso, ya no es el 70%, como en la de consecuencia directa, el 70% de la base de cotización media, como establece el CATA normal, sino en este caso supondrá el 70% de la base de cotización mínima de la actividad, exonerando, eso sí, las cotizaciones durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, y se hace incompatible con toda actividad por cuenta ajena y por cuenta propia. Y al igual que lo anterior, no descuenta periodo de percepción de cese de actividad futuro. La última casuística es, digamos así, la económica, que son las que están afectados en su actividad como consecuencia de la erupción. Viene el ejemplo de, sobre todo, afecta más al sector turístico. Imaginémonos que está un bar, ese mismo bar, pero está en la caldera de Taburiente. No se vio afectado por el corte, tampoco se vio afectado directamente por el volcán, es decir, no le tapó, no cerró esa actividad, pero debido a los vuelos, pues el turismo se redujo. En estos casos, la prestación se asimila al PKN 2, exigiendo estar dado de alta, igual que el anterior, a 19 de septiembre del 2021, estando también al corriente de pago y obteniendo, por un lado, no teniendo, mejor dicho, unos rendimientos en el cuarto trimestre del 2021 superiores a 2.535 euros, que es la equivalencia al 75% del salario mínimo interprofesional de ese trimestre. Tampoco podrán tener unos ingresos fiscalmente computables en el cuarto trimestre del 2021 superiores al 50% de los obtenidos en el cuarto trimestre del 2019, y cuya cuantía de la prestación, igual que la anterior, es el 70% de la base de cotización mínima por actividad. En este caso, hay que decir que durante la percepción de esta prestación, el trabajador deberá seguir cotizando
a la Tesorería General. Pero la mutua, junto a la prestación, que hemos dicho el 70% de la base de cotización de la actividad, percibirá el equivalente de la cotización de CC. Y hasta aquí lo que son todas las prestaciones especiales, que como he dicho son 22, bastantes. ¿Pero qué pasará ahora? La verdad, estamos a día 18 creo que es, y desconocemos si para marzo tendremos un nuevo cese de actividad. Ya les he dicho que esperemos que no, pero para todos tendremos que esperar acontecimientos. Pero ante todo esto tendremos que hablar y sobre todo refrescar, porque se nos olvida muchas veces que existe el POCATA. ¿Y a quién va destinado este POCATA? Porque lo primero que hay que decir, y es muy importante, es que son los autónomos los que tienen derecho a este cese de actividad. Pero, como he dicho antes, el mal llamado desempleo de autónomo. ¿Y a quién va destinado? A todo trabajador que de forma habitual, personal y directa desarrolla una actividad por cuenta propia, fuera del ámbito de dirección de otra persona, y desarrolla una actividad económica o profesional a título lucrativo. Tiene como objeto, lógicamente, el proteger a estos trabajadores que se han quedado sin actividad. Pero ojo, por eso quiero decir el mal llamado desempleo. Estos trabajadores tienen que cumplir una serie de requisitos que están establecidos en el artículo 331 y siguiente de la Ley General de la Seguridad Social. Si acceden a la prestación, tendrán derecho al 70% de la prestación junto con las cotizaciones a la Seguridad Social, formación y orientación profesional. En este caso, hay que decir, y como podrán observar, las diferencias que nos encontramos con la prestación especial o POECATA, digámoslo así, que es la más cercana al CATA. En estos casos, necesitan 12 meses continuados. Es el único requisito, uno de los requisitos para poder acceder, mientras que en el otro vimos que podíamos acceder de otras maneras. Lógicamente, estar afiliado y en alta, eso es muy importante. No haber cumplido la edad de jubilación, esto es exactamente igual. Tener un compromiso de actividad y no haber percibido dentro de los 18 meses previos un cese de actividad, pero dirán, que he percibido un cese especial. No, esos no estarán incluidos. Solamente descontarán días, pero eso no supondrá el rechazo del expediente de cese de actividad por ese motivo, porque solamente estos 18 meses afectan a cese normal, lo que es el POCATA normal, y lógicamente hallarse al corriente de pago. En este punto tenemos que decir que existen unas sentencias del Tribunal Supremo que lo que nos vienen a decir es que cualquier deuda con posterioridad al hecho causante no podrá ser reconocida, no podrá, mejor dicho, no cumplirá con el requisito de acceso a la prestación. Al igual que sucedía con las prestaciones especiales, existen unos plazos para presentarse que supondrán o que serán del último día, se podrá presentar hasta el último día del mes siguiente al que se produce el cese de actividad. Aquí tengo que decir que aquellos trabajadores que se encuentran en IT, maternidad y paternidad, este mes que se da se rompe. ¿Por qué? Porque nos han venido un montón de solicitudes a lo largo de todos estos tiempos en la que el trabajador venía percibiendo una IT y nos pedía el cese de actividad. En ese caso, no podía percibirlo porque es incompatible. Debía esperar a que se diera de alta y en los 15 días siguientes a darse de alta podría solicitar esa prestación, no rompiendo la situación de fuera de plazo, como vemos en
en la otra columna, donde si presentas la solicitud fuera de plazo, se descontarían los días que median entre la solicitud y la fecha en la que debería haber presentado la misma solicitud. En este punto, el artículo 338 nos establece lo que es la duración de la prestación, que se tiene exclusivamente en consideración las cotizaciones al cese de actividad. Las cotizaciones se cotizarán por meses, o se tendrán en cuenta por meses completos. Dicho de otra manera, si el trabajador se da de baja el 7, el 8 o el 15 del mes, no se tendrá en cuenta la mitad, por ejemplo, del 15, sino se dará por completada ese mes de cotización a los efectos de considerar el periodo de cotización. Y solo se computarán las cotizaciones no reconocidas por un derecho anterior. Pero volvemos a lo mismo, por cese de actividad. Pero, y aquí llega el pero, en Poecata se descontarán los días que el trabajador hubiera estado percibiendo la prestación. Porque no se descontará cotizaciones, sino duración. Creo que esto es ya sabido, los distintos motivos en los cuales el trabajador autónomo se puede encontrar y puede solicitar la prestación, siendo el más relevante el de motivos económicos, pero me voy a centrar en el de fuerza mayor, tal como he dicho anteriormente. La norma no establece una definición, o mejor dicho, no define exactamente las situaciones de cese de actividad por fuerza mayor. Pero si atendemos por analogía, ¿dónde se encuentra recogido esta definición y las situaciones? En el artículo 231.2 del texto refundido de la Ley del Contrato del Sector Público, donde viene a decir que todas las situaciones ocasionadas por daños de la naturaleza, en este caso, los huracanes, las riadas, cuando existe la mano humana, estamos hablando de casos fortuitos, distinto del de fuerza mayor. En estos casos de fuerza mayor se necesita la declaración del órgano competente que diga que se ha cesado esa actividad, en este caso, por el gobierno balear, por el caso del volcán de La Palma. Y como he dicho anteriormente, se establece esa excepción en la temporalidad, porque hay que recordar que el cese por fuerza mayor podía ser definitivo o temporal. Pero en ambos dos casos, anteriormente, te obligaba a darte de baja en la Tesorería General como trabajador autónomo. Ya en estos casos, cuando el cese es temporal, exclusivamente temporal, lo repito, temporal, no es necesario darse de baja en el régimen de trabajadores autónomos. El resto, pues bueno, también nos han llegado en muchos casos pérdida de licencias administrativas, pero una concesión, vamos a decir, no, es que no me han renovado el contrato del bar que tenía en la piscina. Eso es una concesión, no es una licencia administrativa. Una licencia administrativa, por ejemplo, es un taxi. Eso es una licencia. La pérdida, por ejemplo, porque ha perdido los puntos porque no puede conducir. Entonces esa pérdida de la licencia para poder conducir ese taxi es reconocido como cese legal por este motivo, por violencia de género. La violencia de género no es baladí, es decir, en el sentido de que no me vale una denuncia de la policía. Como pueden ver, se necesita una orden de protección, un informe del Ministerio Fiscal dando indicios de violencia de género, porque así de esa manera muchas veces se evita la picaresca. De no, es que me ha pegado, es que me ha maltratado y no, es un conchabeo, por ejemplo. En este caso se necesita esta documentación para poder acreditar la violencia de género. Por divorcio y acuerdo, por resolución judicial, pues se necesita la resolución judicial. Y muy importante, porque nos han llegado muchas veces
divorcios de un año antes y me piden el cese de actividad. En estos casos, el cese se debe producir en los 6 meses siguientes a la resolución o acuerdo de dicha separación matrimonial. Es muy importante, porque el tiempo en este caso, en esta situación, sí es importante, los 6 meses siguientes. Luego existe un grupo de trabajadores, que son los trabajadores económicamente dependientes, que se definen como aquellas personas físicas por cuenta propia que dependen de una persona física o jurídica que asumen la obligación de darse de alta como autónomo y asumir igualmente los riesgos en su actividad. Cabe decir que con la ley 32 solamente tenían cabida estos trabajadores TRADE, pero se modifica la norma y en la Ley General de la Seguridad Social tienen cabida también otro tipo de autónomos que, aunque no cumplen el requisito formal de TRADE, es decir, su inscripción en el Servicio Público de Empleo como trabajadores económicos económicamente dependientes, se parecen al TRADE, pero eso sí, deben cumplir con lo que establece el artículo 11 de la Ley del Autónomo, que son lo que ven a continuación. Así, por ejemplo, imaginémonos un establecimiento de un trabajador autónomo cuyo negocio principal es venta de telas y su cliente, al 80% de sus ingresos, proviene del Corte Inglés. El resto, pues son ventas en el establecimiento. Ese trabajador se podría parecer a un TRADE, pero no puede ser supuesto TRADE. ¿Por qué? Porque la norma, ese artículo 11, establece que no puede desarrollar esa actividad en un establecimiento de su titularidad, incluido el del alquiler. Y me dirán, ¿por qué el del alquiler no? Porque el alquiler es una titularidad temporal de ese establecimiento. En las distintas situaciones en las cuales el trabajador TRADE puede solicitar la prestación se encuentran a continuación, que son estas 5. Teniendo que decir que nos ha sucedido muchas veces que el trabajador autónomo nos dice que es supuestamente TRADE, pero dice que no presenta contrato, que su contrato ha sido verbal. A ver, esta prestación de cese de actividad es, digámoslo así, tiene que el trabajador dar un medio, tiene que justificar, dar medios de prueba de que tiene derecho a esta prestación. Entonces, un contrato verbal no puede quedar justificado porque no se sabe si, por ejemplo, ha habido un incumplimiento grave del cliente o es porque el trabajador autónomo se ha cansado de él y no quiere trabajar. Ahí está esa voluntariedad, porque hay que decir, y es muy importante, que esta prestación de cese, este POCATA, para todas las prestaciones debe existir una involuntariedad. Rige la involuntariedad. La voluntariedad no podrá ser reconocida en ninguno de los casos como cese legal de actividad. Bien, entonces, ¿qué pasa si al trabajador se le reconoce la prestación? Al trabajador TRADE me refiero, porque tiene una serie de incompatibilidades. Por un lado, no poder tener actividad con otros clientes a partir del inicio del cobro de la prestación. Y también muy importante, no podrá volver a contratar con ese mismo cliente durante el año siguiente a la extinción de la prestación. Tuvimos un cese de un trabajador que en el mes 11, a contar, y esto es muy importante, desde la extinción de la prestación, contrató con el mismo cliente. Pues en ese caso nos volvió posteriormente a solicitar la prestación, detectamos esa situación y le tuvimos que reclamar la prestación como indebida. Por eso es muy importante los periodos de tiempo. He querido dejar para el final los motivos económicos, ya que es el grueso del cese de actividad, donde tampoco me quiero extender mucho,
pueden comprobar las dos tipologías que nos encontraremos, persona física, persona jurídica, con las distintas estructuras, empresarios individuales, comunidades de bienes, sociedades civiles como personas físicas y sociedades mercantiles como personas jurídicas, las cuales rigen unos modelos fiscales determinados en función de uno y otro, tal como pueden observar en la presentación, y que serán medio de prueba y tendrán preferencia sobre el resto de la documentación que aporten para el reconocimiento de la misma por motivos económicos, ya que, como pueden observar, existen dos tipos, o saben que existen dos tipos de autónomos que se encuentran por estimación directa normal o por estimación objetiva. Los de estimación directa ya han visto los modelos fiscales, modelos 100, modelos 130. Pero, ¿qué pasa con los objetivos? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo me justifica el trabajador autónomo? Es que en muchas ocasiones el trabajador me dice, no, es que no estoy obligado. Bueno, que no estés obligado no quiere decir que no lleves una contabilidad, porque el Código de Comercio así nos lo estipula, que todo trabajador autónomo y empresario debe llevar una contabilidad de manera ordenada, acorde con la actividad que desarrolla. Porque claro, un autónomo que está en módulos no puede decir, no, es que hoy tengo pérdidas. ¿Cómo lo sabes? En algún sitio tienes que tener, aunque sea la contabilidad de pincho, es decir, la típica de los tickets. De alguna manera lo tienes que tener. Por lo tanto, tienes que justificarme de alguna manera eso, porque también, aunque la agencia tributaria no te obliga a llevar una contabilidad, pero sí te obliga a llevar una facturación, las facturas ordenadas. Y, lógicamente, la tienes que mantener durante 4 años, porque la agencia tributaria te la puede requerir. Y, como he dicho anteriormente, es un medio de prueba para poder justificar que ese trabajador autónomo tiene las pérdidas necesarias del 10% para poder pedir la prestación. No quiero tampoco extenderme mucho en los distintos modelos donde se encuentran la información fiscal. En estos casos, el IIC para la zona de las islas. Tengo que decir en este caso, que no lo he dicho anteriormente, que en la disposición final adicional sexta, que hace referencia a La Palma, a lo de la erupción volcánica de La Palma de Cumbre Vieja, hay un error porque ha sido una transcripción casi literal de lo de los PECANE 2, porque para La Palma habla de IVA, no habla en ningún caso de IGI. Los rendimientos, como pueden observar, son los mismos. Los gastos que se necesitan es una transcripción que verán reflejada en la declaración jurada, y los cruces que se hacen o necesarios para tener los rendimientos de la actividad, siendo también necesario justificar a través de los modelos 180 y 190 cuando se tienen arrendamientos en los casos de modelo 180 o cuando se tienen trabajadores por cuenta ajena a través de sus modelos 190 y 111. A continuación, tienen un breve resumen de los modelos y las celdas donde pueden buscar para hacer los cálculos y comprobar si alcanzan las pérdidas necesarias. También decirles que tienen a través de nuestra oficina digital las 4 maneras de poder acceder y poder presentar las solicitudes, tanto como han tenido la oportunidad de presentar los ceses especiales como los ceses de actividad. Y yo creo que espero que les haya sido útil esta charla, les haya ayudado y les haya aclarado un poco la amalgama de prestaciones que han ido
sucediéndose a lo largo de este estado de pandemia y solamente agradecerles su escucha. Sin más dilación, paso la palabra a Carlos para ver si tienen algunas preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes y reciban un saludo muy afectuoso a todos los colegios profesionales que están aquí presentes, al Colegio de Gran Canaria y Fuerteventura, al Colegio de Lanzarote y al Colegio de Santa Cruz de Tenerife. Hacer también un especial reconocimiento a todo el colectivo de colegiados de nuestras islas por el esfuerzo y entrega que todos sabemos y conocemos y las dificultades que hemos tenido, que han tenido en estos 2 últimos años de pandemia, porque de verdad que sabemos que no lo han pasado bastante bien. Vaya desde aquí nuestros aplausos a todo el colectivo, aplausos de todo el equipo de nuestra mutua fraternidad Muprespa. Me consta también que el próximo domingo, día 20, la propia ONCE va a tener un detalle, un reconocimiento, un homenaje en el cupón del domingo a este tan importante colectivo de graduados sociales. Enhorabuena por ello. Muchas gracias, Rafa, por tu interesante ponencia, que espero que haya sido del interés y agrado de todos. Veo que te has aprendido muy bien las poblaciones de La Palma, incluso hasta del impuesto, el IGIC, que muchas veces nos confunden y nos los meten, el IVA en Canarias, pero tuviste un lapsus por el camino y mezclaste La Palma con el gobierno balear. Y como me han caído varios WhatsApp de varios despachos amigos, pues tenía que decirlo. Pues pido disculpas desde aquí. Evidentemente, Rafa da muchas charlas por toda la geografía española y bueno, fue un lapsus fruto del cansancio y de los innumerables viajes que tiene por la geografía española. Discúlpame. Gracias, Rafa. Bueno, como veo que preguntas de momento o los graduados sociales de Canarias están muy empollados o de momento no quieren hacer preguntas, voy a pasarle la palabra a nuestro director de prestaciones, Eduardo Castro, que ha tenido a bien estar con nosotros esta tarde. Siempre está muy atareado y ocupado, pero hoy está con nosotros y quizá quiera hacer algún comentario o alguna apreciación sobre el tema que hoy nos ha traído aquí. Eduardo, te cedo la palabra. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Pues mira, casi que voy a empezar repitiendo alguna cosa que has dicho tú. Pero lo que se ha hecho desde la parte de los graduados sociales, gestionar más, en nuestra mutua hemos gestionado más de 250.000 solicitudes en un año. El primer mes, cuando empezó toda la pandemia, 90.000 solicitudes en un tiempo récord, y eso fue total y absolutamente gracias al empuje de todos. Fraternidad, por supuesto, intentamos estar a la altura, hemos facilitado los medios tecnológicos para hacerlo de una forma ágil, pero detrás estabais vosotros, estabais los graduados sociales. Mañanas, tardes y muchas noches para que los autónomos pudieran cobrar. Y eso no ha salido ni en muchos medios ni está lo suficiente. A agradecerlo, pues me parece necesario y justo. Y por mi parte quería desde luego empezar poniendo en valor ese punto. Dicho esto, yo voy a ser un poquitín crítico. Me voy a permitir ser un poquitín más suelto en la presentación. No voy a entrar tanto en temas técnicos, quizá en anécdotas que ha habido en la prestación y que no se conocen. Y voy a hablar del lobo. Voy a hablar del lobo, que son las reclamaciones que van a venir en breve.
como puntos fuertes y puntos flacos. Bueno, yo siempre he sido muy crítico con la prestación de cese de actividad para el colectivo de autónomos. Creo que es una prestación que obligaron a pagar sin que fuera una necesidad real, porque el autónomo que tiene problemas lo que quiere es invertir su último euro para que su negocio vaya bien. Pero bueno, dicho eso, que ya es una crítica que es baladí, porque esa es una prestación que está integrada dentro de la protección de la seguridad social en el colectivo autónomo, obligatoria, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado con ella. Quizá gracias a ella hemos tenido pues, las prestaciones extraordinarias de las que hemos estado hablando, de las que Rafa ha hecho una exposición bastante detallada de todo lo que ha pasado. Y yo lo que soy es crítico con la regulación que ha habido. Sí que es verdad que hemos estado en una época de pandemia donde la urgencia premiaba, pero las cosas se podían haber hecho bastante mejor. Apenas se ha... Perdona, que se me ha olvidado quitar el sonido al móvil. Apenas daba tiempo para pensarse bien las cosas, pero lo que no puede ser es empezar a hacer cambios legislativos 6 meses después que afecten al reconocimiento de las prestaciones anteriores, que a ver ahora cómo no lo comemos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, ya doy pistas para que podáis hacer reclamaciones, a que el requisito de acceso para los que cotizan por módulos antes era por cualquier medio acreditado, admitido en derecho, y después fue por una bajada en la afiliación del Número colectivo. medio de afiliación, sí. Y nosotros, o sea, los autónomos o los trabajadores, los graduados sociales en su nombre, solicitaron las prestaciones con unas condiciones y luego les cambian las reglas del juego. Bueno, a que se la denieguen por ese motivo, desde luego yo plantearía reclamación. Y en fraternidad probablemente se la estimemos, siempre y cuando, claro, aporte los medios admitidos en derecho que justifiquen esa pérdida. Pero es que de esa no ha sido la única. Han recaído varias veces en eso de me he equivocado aquí, pues nada, 2 meses después lo regulo con efecto retroactivo. Y desde luego lo que parece increíble, no sé cómo nombrarlo de otra forma, yo es la primera vez en toda la vida que llevo en seguridad social y de lo que he estudiado, que desde luego son muchos más años de seguridad social, que se regulan prestaciones con hechos inciertos a futuro. Recae en la responsabilidad del administrado el prever qué va a pasar dentro de 6 meses, de 3 meses. Y si no aciertas, oye, que te reclamo las prestaciones, pero no solo te reclamo las prestaciones, te he hecho unas exenciones en la cotización en algunas prestaciones que como ya te estoy reclamando la prestación, te estoy desreconociendo el derecho, pues vas a tener que pagar esas cotizaciones que no has abonado. Y si no lo regulan bien, estarás fuera de plazo. Un recargo. Nosotros desde la Asociación de Mutuas, no solo Fraternidad, no me voy a poner sobre los galardones, estamos intentando que el Ejecutivo sea consciente de esto y si al final hay que reclamar, por lo menos que haga una exención en los recargos. Ya lo ha hecho recientemente con otra situación que también era gravosa. ¿Qué más? Otro de los grandes errores que ha habido, para mi gusto, poner muchas veces en la entrada en vigor de la norma, cuando tenéis que hacer la liquidación de seguros, de los impuestos, como que no teníais trabajo ya, pues tenéis 15 días, que luego ampliaron a 21, menos mal, para poder pedir las prestaciones de la mutua, que también teníamos que tener un margen de tiempo para adecuarnos, porque publican el 29 y entra en vigor el 1, con suerte. Bueno, pues que esas son algunas apreciaciones críticas sobre lo que ha pasado. Y para mí lo que es un terrible riesgo, no voy a decir error, pero sí riesgo, creo que también error, es encadenar prestaciones en función del reconocimiento previo. Es decir, para acceder a la PKN2 tienes que haber sido beneficiario en el mes anterior hasta el último día de la prestación. ¿Qué pasa si se cae una de las prestaciones, de las primeras? Pues no tienes derecho a la primera, por tanto el último día del mes anterior a la siguiente prestación no eras beneficiario de la misma, por tanto no tienes derecho a la siguiente prestación que se te reconoció, por tanto no tienes derecho a la siguiente. Los autónomos que hayan pedido la prestación de cese de actividad primaria, el PECATA, y no cumplían el requisito de estar a 30 de junio cobrando la prestación porque se le va a denegar el derecho de la PECATA, yo me quiero meter debajo de una cama cuando me toque reclamar lo que haya. Por eso estamos intentando desde la Asociación de AMAD
y con bastante empuje de fraternidad, dicho sea de paso, que seamos laxos a la hora de interpretar las normas. Porque estamos hablando de mucho dinero que efectivamente hemos gestionado de una forma ágil, que era necesario, que hemos puesto en disposición de los autónomos cuando lo necesitaban, pero si ahora se lo vas a reclamar, bendita la gracia. Entonces, en esas estamos. Hay otras cuestiones como que la norma ha empezado hablando de ingresos, luego de rendimientos, luego pasa a facturación, no sé si por error o no, pasan a ingresos, ¿cómo era? Ingresos computables fiscalmente. Y parece que para el legislador es lo mismo y tiene matices muy sustanciales que implican que se puedan cumplir unos y otros no. Unos afectan a las ayudas que han estado recibiendo, pues viendo en Cabildo, viendo otras comunidades autónomas, para apoyar a los autónomos. Y no estaba claro si eso se iba a computar como ingresos o no. Está claro que si dicen ingresos computables, la Hacienda, o sea, la AEAT, la agencia tributaria, tiene bien claro que cualquier ingreso de ese tipo es tributable, es fiscalmente computable. Y no sé si en las cuentas que se han echado, todo el mundo cuando ha pedido las prestaciones, eso lo han tenido en cuenta. Nosotros siempre que nos han preguntado hemos asesorado, no está claro, pero tened cuidado. La agencia tributaria parece que sí lo tiene claro y tienen que imputarse. Entonces, hay mucha incertidumbre. Llevamos casi 1 año y medio intentando un borrador con el Ministerio de criterios de revisión, intentando que esos criterios de revisión siempre sean una interpretación in dubio pro operario, en este caso pro trabajador, pro empresario, pero tenemos detrás al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General de la Seguridad Social y tenemos esas dudas. Yo os puedo asegurar que nadie en el sector, y puedo hablar en primera persona por Fraternidad Mu Prespa, tenemos ninguna gana ni interés de reclamar prestaciones. No solo porque es trabajo adicional, sino porque creemos que se han dado prestaciones con bastante rigor ante situaciones de necesidad. ¿Que ha habido abusos? Pues mira, seguro que también. Seguro que también ha habido alguno que dice, pues bueno, yo voy a pedir, y contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Pero mayoritariamente las prestaciones han obedecido a una situación de necesidad y que por una mala regulación o por una regulación con deficiencias ahora se tenga que incurrir en reclamaciones, pues bueno, si nos toca hacerlos porque al final tenemos un órgano de dirección o tutela que nos marca las pautas, pues lo tendremos que hacer muy a nuestro pesar. Pero estamos poniendo desde el sector, insisto, ya no es solo Fraternidad, todos los medios para que sean las menos posibles. Os he dejado helados, yo lo sé, pero creo que era justo decir, porque estamos hablando del COVID pospandemia. Y el COVID pospandemia va a ser, pues desgraciadamente, negocios que cierren porque ya no van a tener ayudas y realmente hay una crisis que va a llevarles a cerrar los negocios. Y entonces hablaremos de lo que ha estado explicando Rafa, de cómo acceder a la prestación de cese de actividad en pospandemia, cómo se va a regular el acceso, qué prestación nos va a quedar, cuánto se debe de restar del devengo inicial por lo que se ha consumido en prestaciones extraordinarias. Pero para mí el verdadero COVID post-pandemia no es el que reconozco, sino el que voy a tener que reclamar. Y ahí estamos pues todos a la expectativa. No puedo daros ahora mismo soluciones o a lo mejor muchas respuestas porque, como digo, hay mucha incertidumbre y estamos intentando pues que sea una situación lo más pacífica posible. Pero de esto, desgraciadamente, seguro que tendremos otra charla. Esperemos que sea para dar buenas noticias. Porque os puedo decir también el Ministerio está por la labor, de que no tengan que incurrir, de no reclamar. Pero bueno, hay una normativa, hay que cumplir, hay sobre todo un Tribunal de Cuentas que no digo que no tengan corazón, pero son muy estrictos. Bueno, y eso están en ello ahora. Bueno, él ha sido el poli malo, ahora voy a hacer yo de poli bueno. Es decir, no todo no va a ser malo porque, por ejemplo, no se tendrán en consideración, y eso sí que es una consulta vinculante, las prestaciones especiales que hayan percibido los trabajadores autónomos no serán consideradas, las prestaciones especiales estas no serán consideradas ingresos de la actividad, sino rendimientos del trabajo, por lo tanto no supondrá un mayor ingreso, ¿vale?
Es decir, menos en País Vasco, que nos toca, pero vale. Exacto, pero es el País Vasco que lo han hecho al contrario. A ellos sí les incluye como ingresos de la actividad, pero bueno, solo quería decir eso. Bueno, para mí el resumen de estas prestaciones COVID en época de pandemia y pospandemia podría ser, pues bueno, ha habido una regulación mejorable, pero ha habido una respuesta maravillosa desde la parte de los graduados sociales, creo que también desde el sector de mutuas de romper una lanza a favor de lo que se ha hecho, para dar respuesta a una situación de necesidad de un día para otro en el que estaban pues millones de personas dentro de este país. Nos ha acercado mucho a los colaboradores porque hemos tenido que hablar casi a diario para interpretar conjuntamente las normas. Ha hecho que nuestros autónomos empiecen a saber algo de leyes también y que nos consulten mucho. Nos ha acercado a la tramitación electrónica. Hemos dado, yo creo que todo el sector y todos en general, un paso de gigante en la gestión telemática de las prestaciones y de nuestra vida diaria. O sea, porque ha sido ya en casi todo. Nos hemos visto por videoconferencias, hemos sacado certificados digitales, accesos a clave, cosas que antes eran impensables o totalmente desconocidas, hablamos de ellas ahora con total naturalidad y eso nos abre puertas hacia el futuro que ya, bueno, no era un futuro, es que era un presente en el que estábamos atrás en muchas ocasiones. Pues, ¿que ha habido cosas oscuras? Pues sí, pero yo creo que también ha habido muchas luces. Creo que hemos ayudado a que negocios sigan hacia adelante, que familias tengan pan en sus mesas cada día. Y yo me quedo con eso. Lo que venga el día de mañana, como hemos hecho hasta ahora, lo afrontaremos día a día, con una sonrisa y con ojeras, pero juntos. Y me quedo con esa reflexión. Carlos, ya te dejo a ti Muchas gracias, el cierre. Eduardo, por tus últimas reflexiones. Yo creo que es ha puesto la guinda y es muy interesante pues, saber lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Si les parece, yo voy a pasar a leer las pocas preguntas que nos han hecho, pero algunas ya han sido propuestas en el chat y alguna otra que nos ha llegado por correo electrónico. Te voy a aprovechar también para invitarte a que sigas hasta el final, Eduardo, aunque tenemos a Rafa, evidentemente, que va a ser frente a todo y más, si cabe. Y bueno, y también invitar a Mercedes, Lourdes y Fermín, como no, que están presentes con nosotros por si quieren hacer cualquier comentario y hacer un pequeñito pues, debate entre todos en los 15 escasos minutos que nos quedan. Bien, la primera pregunta que yo creo que casi la has contestado, quizá no le has puesto fecha, que es la que dice, ¿se sabe cuándo van a empezar las mutuas a comprobar y a pedir la información del cumplimiento de los requisitos? Pues a ver, fecha no tenemos. Yo os puedo poner encima de la mesa lo que hay siempre, lo que se está haciendo por detrás, lo que no es conocido. Estamos enviando ficheros a la tesorería y a la agencia tributaria con los trabajadores que han sido beneficiarios de las prestaciones, porque va a ser la agencia tributaria la que haga un cotejo con la información fiscal que ha sido notificada. Y va a ser la propia agencia tributaria la que nos va a devolver el fichero diciendo un cumple o no cumple los requisitos. Se han hecho 3 envíos y todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Dice según las últimas noticias son de hace un par de meses, de antes de Navidades, que ya de la tesorería. Bueno, sí, la tesorería es nuestro contacto. Dicen que ya lo tienen bastante avanzado, pero aún la verdad es que no hemos tenido ningún fichero de respuesta oficial. Hemos presentado ya tres borradores de proyecto de reclamaciones, de interpretación de cómo debería hacerse el procedimiento de reclamación ante el Ministerio. Y estamos pendientes de la validación, porque había varias cosas que no eran propuestas, directamente eran preguntas, porque ni siquiera desde el sector podemos dar respuesta a muchas cosas que están tan mal reguladas que no podemos mojarnos. O sea, va a ser, posiblemente en este año se inicie, pero sí, casi con seguridad, pero no tengo ni idea de si va a ser el mes que viene o a la vuelta de verano, pero casi con seguridad en este año. Entre otras cosas, porque es mucho volumen, tenemos 4 años y nos hemos comido 1 y medio. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen
un trabajador autónomo que se da de alta a lo largo del 2021, pero ahora ha tenido limitaciones en la actividad, disminuyendo ingresos e incluso teniendo que cerrar. Por ejemplo, un bar en el Cuadrilátero con cierre los fines de semana, además de aforos. ¿Qué tipo de prestación por cese de actividad puede solicitar si no ha solicitado ninguna? Yo creo que ninguna. Ahora mismo ninguna. La única sería, ahora mismo ninguna, porque la única sería, la única que no requiere carencia es la PECANE 1, es decir, la de cese forzoso por declaración de la actividad de la autoridad competente. No tendría carencia, bueno, Claro. empezaría a tener carencia, depende cuándo haya empezado, cuándo se haya dado de alta en 2021. A partir de los 12 meses ya puede empezar a hablar para pedir un cese ordinario de texto refundido, título 5. Pero si no, sin carencia, sin una autoridad competente que declare el cese obligatorio de la actividad, y si se ha dado de alta con posterioridad, creo que era el 30 de abril, pues no tendría cabida ninguna prestación. Si se hubiese dado de alta antes del 30 de abril de 2021, creo, no sé si es abril o marzo, es que ahora mismo me baila, lo tendría por algún lado apuntado. Podría acceder a la PECANE 2, es decir, a la que no cumple el requisito de carencia, siempre y cuando justifique las pérdidas económicas. Sí, pero el problema es que no podría... Ya está fuera de plazo, o sea, ahora mismo ya no podría con ninguna. Sí, aparte, aunque no tuviera la carencia, que nos la exige el PECANE 2, no podría acceder porque, como he dicho, tienes que haber percibido una prestación anterior. Y como no ha percibido nada, correcto. No podría. Correcto. Perfecto. Hay una serie de preguntas que nos han ido llegando, pero por correo electrónico. La primera dice, un autónomo que no está de alta como TRADE, pero tiene un único cliente. Si éste rescinde unilateralmente la relación, ¿puede acogerse a esa actividad? A ver, entiendo que unilateralmente es el cliente hacia el autónomo. Entiendo. Claro, hay varias opciones. Una que es por causa justificada del cliente y otra por causa injustificada del cliente. Si es por causa justificada, tendrá que referirlo. Y si es por causa injustificada, tiene que haber una demanda de por medio. ¿Vale? Podría tener derecho. Pero volvemos a lo mismo. Primero hay que ver si ese trabajador, que aunque tenga un cliente solo, cumple con todos los requisitos. Porque pongo el ejemplo de los riders, de los famosos riders, que parecían, pero al final no son autónomos. ¿Vale? Y cumplían casi todos los requisitos, pero había uno que no lo cumplía y por lo tanto se tira para atrás. Pues en este caso es lo mismo. Primero habría que ver si ese trabajador se le puede considerar TRADE o supuesto TRADE. O asimilado, mejor dicho. Bien. Gracias, Rafa. Otra pregunta. Nos dice, ¿se recoge en la norma el cese de actividad para un autónomo colaborador, pareja del titular, si no están casados formalmente? Vale, vamos. Entiendo que es pareja de hecho. Entiendo, voy a partir si es pareja de hecho. Porque si es el novio o la novia, no podría. Pero si fuera pareja de hecho, sí, porque la norma te dice que tienes que cumplir 5 años, si no hay hijos, 5 años de convivencia, que lo obtendríamos a través del certificado de empadronamiento, y 2, desde que se recoge formalmente esa unión de parejas de hecho. Y en el caso de que hubiera hijos, desaparece esa convivencia, ese requisito de 5 años de convivencia, y solamente se quedan los 2 años de unión, de registro de pareja de hechos. Pero en todo caso, siempre se le requerirá el certificado de empadronamiento para saber si conviven, porque uno de los requisitos principales del colaborador familiar, independientemente del tipo que sea, es que convivan con el titular de la explotación. ¿De acuerdo? Edu, a tu caritas, no sé si por algo de especial. No, porque me ha parecido un tema muy interesante, porque la regulación específica daría pie a dudas
Sí. Pero yo creo que los criterios interpretativos que ha comentado Rafa serían la solución del caso. Y efectivamente, al final, el colaborador familiar, lo que viene a la figura del colaborador familiar, en el fondo lo que presenta es la identidad de los ingresos para la unidad familiar. Entonces, si se acredita que esa unidad familiar existe de las formas que ha comentado Rafa, que han sido además recientemente modificadas, yo entiendo que más allá de lo que dice la norma, que es, creo que refiere cónyuge, nosotros daremos una solución favorable con los criterios interpretativos que ha dado Rafa. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias, Rafa. Siguiente pregunta dice: ¿puedo suspender la prestación si me sale un trabajillo y luego reactivarla? Entiendo que es en el CATA también. ¿Vale? Sí podría, se quedaría suspendida porque lógicamente se hace incompatible, se produce la suspensión y una vez que finaliza se puede solicitarla el trabajador siempre que sea de carácter involuntario. Volvemos a decir, esa finalización, imaginémonos que es para 3 días, o para una semana, y él quisiera seguir trabajando, pero son para 3 días. Entonces, ahí está la involuntariedad. Nos solicitaría de nuevo la reactivación y nosotros se lo reconoceríamos a partir del primer día del mes siguiente a su solicitud. Muchas gracias. Y la última pregunta, que estimo que ya está contestada o casi contestada, pero por si quieres matizar algo más, dice: ¿cómo puede acreditar las pérdidas económicas un autónomo en estimación objetiva módulos? Pues creo que ya está contestado, sobre todo en el cese de actividad, pues con cualquier documentación admitida en derecho y principalmente lo que he dicho del Código de Comercio, que tienen que llevar una contabilidad y al menos los libros tienen que tener. Los libros no, las facturas las tienen que tener. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por la respuesta a estas preguntas. Y yo, por mi parte, llegando la hora que es, le paso la palabra a mi compañera Raquel Domínguez, que es la directora provincial de Santa Cruz de Tenerife, de Fraternidad Muprespa. Buenas tardes a todos. Gracias, Edu. Gracias, Rafa. La verdad que es un verdadero placer oíros y teneros en esta casa, la verdad, porque sois un referente para nosotros. Me uno al sentimiento de tanto que comentaba Carlos como tú, Edu y Rafa. Oyendo hablar a Rafa y el recorrido que hacía por todo el panorama que hemos tenido durante todos estos años de las 22 prestaciones del CATA COVID, era recordar la vorágine en la que nos vimos todos, como comentábamos, noches, fines de semana, Semana Santa, muchos de los que están aquí compartiendo con nosotros esta jornada, llamadas, WhatsApp, tanto con las asesoras técnicas de las 2 provincias, con nosotros. Nos ha ayudado a unirnos, nos ha ayudado a tener mayor contacto entre nosotros, pero la verdad que nos ha pasado un poco de factura a nivel saludable, ¿no? En Fraternidad Muprespa estamos encantados de ayudar, de asesorar, gracias al equipo evaluador que tenemos en nuestro territorio, además de que forma parte uno de nuestros compañeros que no se le ve por ahí, pero es el director de la delegación de Lanzarote, que es Pedro Figueras, que también es otro compañero con un gran valor. Creo que estarán recibiendo por ahí alguna encuesta para conocer si la jornada ha estado a la altura de sus expectativas. No me quiero dilatar porque queremos ser muy rigurosos con los tiempos, porque sabemos que el tiempo es oro y más para ambos colectivos. Agradecer a los 3 colegios de graduados sociales y a sus respectivos presidentes, a Mercedes Morales Alonso, a Carmen Lourdes Rodríguez y a Fermín Ojeda, por haber colaborado en la celebración de esta jornada, la jornada canaria que llamamos, aunando a los 3 colegios, algo bastante, creo que genuino, y a los directores de ambas provincias. Queremos seguir fomentando esta formación, sea en este formato, sea en el formato que fuera más conveniente para todos. Es una formación necesaria, continua, que requiere el sector y creo que es bastante demandada por el sector. Esperamos y deseamos seguir colaborando en esta misión formativa conjuntamente, aprovechando, le digo, este formato o el que sea necesario, siempre estaremos encantados.
Esperamos haber ayudado a todos los participantes a solventar las dudas del cata ordinario y al recorrido que hicimos por esta vida que hicimos en estos 2 años. Y sin más, doy por clausurado la jornada cata post-COVID, y gracias a todos y mucha salud. Mucha salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos.